Dios nos bendiga, hermanos, en estas horas de la tarde. Damos gracias a Dios que el Señor nos concede por su infinita misericordia podernos reunir otra vez más para poder adorar el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los que nos hemos hecho presente. A los que no han podido estar también, Dios les bendiga. Es una tarde donde nos vamos a gozar. Dios bendiga a los hermanos y amigos, a los que nos verán a través del diferido, como también a través de transmisión. A nuestros hermanos en Occidente, Dios les bendiga poderosamente. A los que no se han podido encaminar, también Dios les bendiga. Si usted ya le cantó a Dios, ya cantamos, ya tocamos la adoración. Y ahora pues vamos a la palabra del Señor. Voy a ser un poco breve y esperamos que esto poco que vayamos a hablar, usted la selle en su corazón y pueda contemplar el gran poder de Dios en la vida de los humanos. Vamos a la palabra de Dios y voy a leer el libro del patriarca Job. Gloria al Señor. El libro de Job. Gloria a Dios. Job capítulo 9. Gloria a Dios. Usted como siempre en reverencia a la palabra del Señor. Y hoy vamos a estudiar un mensaje que quizás nunca se ha estudiado ese mensaje, pero así Dios quiere. Y lo demás pues el Señor se lo va a dar a usted. Que sea el Señor, no es que sea el engaño ni ponerle ni quitarle, sino que el Señor. Job capítulo 9 y el versículo 9 dice la santa y bendita palabra de Dios: con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que hizo, en el suyo dice la osa, en la mía dice el que hizo el Arturo y el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del mediodía. Puede sentarse. Gloria a Dios. Voy a hablar de ese mensaje, voy a ser bastante corto y además pues Dios le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí. En este versículo quiero titularle un pensamiento, y el pensamiento es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se titula el pensamiento de esta tarde. En primer lugar, quiero que usted me ponga mucha atención con respecto a este mensaje, ya que este mensaje es prácticamente un mensaje de enseñanza, donde usted va a aprender y yo voy a aprender también de ella. Vea cómo dice el versículo: el que hizo el Arturo, eso dice la osa, el que hizo la osa y el Orión y las Pleiades. En primer lugar, hermano, es necesario comprender la osa, el Orión y las Pleiades. Yo quiero preguntar un momento a usted: ¿alguna vez ha leído este versículo usted o lo ha escuchado? ¿Cuántas veces le dijeron que esa osa es una osa grandotota de los que hay en el zoológico? ¿Cuántas veces le dijeron que las Pleiades es cuando usted ve, ya sea en la televisión, en revista, etcétera, etcétera, y que son grandes? Muchos se imaginan que allá por el Cuco. ¿Cuántas veces usted le dijeron que el Orión puede ser un pez o el amanecer? Y usted dijo, eso debe ser. Pero hoy lo vamos a estudiar tanto en la vida física, en la parte cultural y en la parte espiritual, en la palabra de Dios.
Curiosamente, el contexto que este hombre patriarca Job está declarando. Este hombre Job estaba en un momento tan difícil que todos conocemos, y es una respuesta que el patriarca Job está respondiendo, y no nada más, sino que a una persona que se llama Bildad. ¿Por qué motivo Job está respondiendo? Absolutamente Job está diciendo y está planteando la soberanía de Dios. Está planteando Job la gran soberanía, el gran poder de Dios. Job, si usted lo lee detenidamente, pareciese como que está diciendo que Dios no existiera. Y ahí es el problema, que la mayoría de personas que hacen creer o no la existencia de Dios, piensan en su mente de la filosofía que este mismo hombre llamado Job está diciendo que Dios no existe. Según ellos piensan que Job está diciendo Dios no existe en nada. Y ya vamos a entrar en contexto. ¿Cuál es lo principal? Y ahí vamos a conocer que desde una base de cultura, el gran imperio romano actualmente está tomando como postura la adoración a los dioses. Y ya va a ver por qué es el motivo. Aquí Job no está diciendo que Dios no existe. Job no está diciendo que Dios es injusto. Entonces, ¿qué es lo que Job está planteando? Job lo que está diciendo aquí, sobre toda cosa, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no hay absolutamente más mejor y más soberano sobre todas las cosas que Dios. Veamos el versículo. El que hizo. ¿Qué está diciendo el que hizo? Si vemos en el contexto o en el versículo 4 de ese mismo capítulo, vea cómo dice Job: Él es sabio de corazón, es poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Pero curiosamente en el versículo 10, vea cómo lo declara: el que hace cosas grandes e incomprensibles. Job está declarando en este versículo, Job lo que está haciendo, está dando la majestad y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ahora, el que hizo, lo vamos a detener pase por paso. Vea, el que hizo, ¿qué significa el que hizo? ¿Qué significa el que hizo? Aquí es lo que muchos, y esto indiscutiblemente, en un instituto tecnológico, en ningún instituto le van a decir estas palabras sobre la parte del creacionismo de Dios al mundo entero. Aquí dentro de lo que se le llama el creacionismo humano y la creación, que en cierta ocasión hemos dado esa enseñanza, si usted recuerda, el cóncavo del planeta. Dice el que hizo, y el versículo 1 del libro de Génesis, y Dios. Ahora, si cambiamos la palabra que creó, es decir, el que hizo. O sea, vemos acá, nos está dirigiendo directamente a Dios. Pero aquí está un detalle. El que hizo el Orión,
Ay, ya va a ver qué es el Orión. El Orión o la Osa y el Orión y las Pléyades, voy a empezar por ahí, no es nada más un objetivo como alguien piensa, sino que son constelación. Es una constelación, hermano. ¿Y qué es una constelación? Constelación es una agrupación de estrellas en el universo. Y curiosamente, usted vamos a leer más adelante y dice Job, porque él tiene las cosas secretas en el sur. Y no solamente eso, vamos a entrar acá. Usted se va a quedar viendo, y esto Job no está dando la soberanía a las estrellas. Job no está dando la soberanía absoluta a las constelaciones. Ahora, Job pareciera que como que Job está hablando de la astronomía o astrología. Pareciera que usted ve este versículo que Job está dando una enseñanza a los astrólogos. Job está dando una enseñanza a los científicos de la NASA. Curiosamente le dice: el que hizo el Orión, las Pléyades y la Osa. Vamos a ver desde el contexto histórico cuál es el motivo que Job está diciendo la Osa, el Orión y las Pléyades. En un versículo dice la Osa Mayor, que si vamos a leer ese versículo más adelante para que usted se dé cuenta. Y diciendo en primer lugar por la Osa no es un animal, sino que es una constelación agrupada por 7 estrellas. Vea lo curioso. Ahora vea, esta Osa, ¿en qué lugar está colocada? Es el detalle. Esta Osa que Job está hablando, y vamos a ver que por qué Job dice Osa. Esta Osa, y voy a entrar en el mundo actual, en el mundo físico, usted va a ver un montón, como nosotros decimos en nuestro lenguaje, un montón de agrupaciones de estrellas allá en el firmamento. Esas agrupaciones de estrellas, Job las llama la Osa. Y ya va a ver por qué Job les llama la Osa. Y esta Osa o estas estrellas no se mueven, y el lugar de la colocación es al norte. Es al norte que se ven eso. Y ya va a ver los 3 significados. Aparece el Orión, la Osa y las Pléyades. 3 cosas que vamos a conocer en esta tarde. Esta Osa no se mueve, y yo quiero que usted aprenda de esta palabra, porque aquí venimos a aprender todos. Esta Osa no se mueven, sino que aparece al norte. ¿Cuál es el motivo que esta Osa en verano y el invierno no se mueven? ¿Por qué motivo? Y aparece al norte fácilmente. ¿Sabía usted que la silla del Señor Jesucristo no es en el oriente, no es en el sur, sino que es en el norte? ¿Sabía usted que el mismo profeta Isaías dice que el mismo diablo subió al trono del norte, a donde está el Padre? Entonces podemos decir, ¿qué puede significar esta Osa? Más adelante vamos a conocer que por qué esta Osa, estas estrellas están en el norte. Vamos en primer lugar.
Estas estrellas especialmente los usan los que navegan en el mar. Por medio de esa es la brújula que ellos usan, y dicen ellos cuando van en las horas de la noche: vamos a ver a qué lugar vamos a llegar. Empiezan ellos a buscar y no ven a otra cosa sino que llegan así. Ven a buscar, como cuando usted dice, como que no va a llover. Ellos, los que están en la mar y los que andan en la mar, dicen ellos: nos vamos a enfocar al norte porque allí está la osa. Nos vamos a dirigir por medio de esa osa. En cierta ocasión, dicen la mayoría de personas que son antiguos, le preguntan: ¿y usted cómo sabe que no va a llover? Dicen ellos: vea, yo me salgo y veo, y si esta nubecita está para abajo, no va a llover, pero si está para arriba, sí va a llover. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Dicen ellos: yo me tengo que ubicar por esas estrellas, y es las únicas estrellas en el firmamento que se ven más unidas. Estas contienen diferentes nombres, y ya va a haber los diferentes nombres que ellos mismos lo dan. Ahora vea, curiosamente, que el mismo patriarca Job está declarando estas palabras. El mismo patriarca Job, hablando de la osa. ¿De dónde viene esta palabra osa? Ahora vamos a entrar a cultura para que podamos comprender que porque Job está hablando usted dice: es que la Biblia no está compuesta por cultura. Pues quiero decirle que sí, porque si usted desconoce cultura, va a desconocer la parte de escritura bíblica. Vea esto. Ese nombre osa se le fue dado allá a los griegos. De allá viene la palabra osa, y Job usa ese término. Allá es conocida como la osa grande del invierno para los griegos. Y no solo eso, sino que también los romanos la usan y dicen: esta es la osa del mediodía. Y ya se va a dar cuenta por dónde voy a llegar acá. Que por ese motivo el imperio romano, explícitamente de allá viene de la raza babilónica. Y para aquellos que desconocían, el imperio romano es unida de dos palabras compuestas y de dos personajes. Y por cierto que las adoraciones son adoraciones egipcias y babilónicas, y a eso se les denominan el dios Zeus. Ahora vean acá, de ahí viene la adoración de los antiguos, y todo aquel que ha estudiado especialmente la literatura conocerá de la adoración de los griegos. Pero curiosamente Roma lo usa y dice: esta es la diosa del mediodía, conocida como la osa. Ahora, para la raza indígena y tribus, ¿sabe cómo es conocida? Son conocidas como las 7 hermanas. Para las 7 hermanas. Hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con una palabra? Ya se va a dar cuenta. Esta es conforme a la raza indígena del continente. Ahora se va a dar cuenta más adelante, porque estos tres tienen un significado espiritual. Vea, curiosamente, allá en Europa, curiosamente se lo conocen como los 7 carros.
Y ya se va a dar cuenta que porque son conocidos como los 7 carros. Y iba a ver que incluso uno de los profetas habla sobre esa osa. Estamos hablando del continente europeo. Allá en la China es conocido como la estrella de los 7 sabios. La estrella de los 7 sabios es allá en la China. Y en el país de México son conocidas, como usted, como muchos lo dicen, de repente dicen, ahí están las 7 cabritas. Ahora vea esto. Esta es la palabra clave de ellos. Job usa conforme a la cultura romana y la cultura cananea, que era la osa. Y está diciendo el que hizo la osa, el que hizo la lumbrera. Y dice la Biblia que le alabe el que hizo la grande lumbrera. Salmo dice que le alabe el sol, la luna y las estrellas. ¿De qué estrellas habla entonces Salmos? Y por eso el mismo cantautor de los Salmos empieza a decir: cuando veo los cielos, obra de tus dedos o de tus manos. Oiga, la luna, la osa, las Pleiades y el Orión, que tú, qué hombre para poder comprender. O sea, aquí vamos detallando que esto no es nadie más una muestra grande. Y no solo eso, sino que en la antigua cultura cananea a eso le eran puesto como la osa que caza. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el momento de poder tenerla y verla, ellos se dirigían especialmente por ellos. Hermano, entonces nosotros nos vamos a dirigir por esas estrellas. No, Job está diciendo que el que hizo esas Pleiades, el Orión y la osa, a él es necesario darle la soberanía de todas las cosas. Vea qué bonito. Ahora dice Job 9, el que hizo la osa, el Orión y las Pleiades. El Orión también es una constelación compuesta por 7 estrellas. El Orión es otra constelación compuesta por 7 estrellas que, por cierto, cuando llueve casi no se distinguen. Cuando está el verano y usted sale a simple vista y vean lo curioso de esto, que estas constelaciones, especialmente el Orión y las Pleiades, ellas se saltan. Y ya le voy a dar un versículo bíblico. Ellas saltan de un lado a otro lado. ¿Cómo es saltar de un lado a otro lado? No todo el tiempo están en el invierno ni en tiempo de verano. Se va a dar cuenta usted, pero ¿por qué ellas cambian de ruta? ¿Por qué será que ellas cambian? Ya le va a haber un dato curioso. Y los rabinos judíos, ahora voy a entrar acá. Los rabinos judíos, ellos conocen y se dirigen por las Pleiades. Cuando hay una guerra y se va a abrir una guerra, según el Talmud judío, cuando se va a abrir una guerra, en primer lugar, ¿sabe qué hacen los sabios rabínicos? Salen a sus patios y se dirigen a ver. Primero lo que hacen, ven al norte.
Y si no está al norte, le hacen para un lado y ven al oeste. Y dicen, hoy nos vamos a preparar porque se nos avecina la guerra. Se nos avecina la guerra. Cuando vengan las Pleiades, que no aparece, sino que aparece al sur, dice ellos, hoy se nos avecina el tiempo de la lluvia. Cuando hay, por eso, mire, es necesario comprender, y la Biblia dice que Dios hizo las grandes lumbreras, el sol y la luna para las estaciones. El libro de Génesis dice que las creó Él como para las estaciones del tiempo. Vea qué pasa. Cuando los judíos lo primero que hacen, e incluso cuando van a ver un eclipse, que por cierto, dato que le voy a dar, ya ellos empiezan la preparación para un nuevo año y para las fiestas solemnes, es decir, para el tiempo del ayuno, del Yom Kippur. Para el día 27 de este mes, ellos empiezan el primer clamor para la orden del Yom Kippur. Y por cierto, es el tiempo que se acerca ese espacio astral. Hermano, pero ¿qué tiene que ver con estos mensajes? Job está poniendo de ejemplo las Pleiades y el Orión. O sea, Job está diciendo, yo tengo que visualizar al soberano que las creó a ellas. Tengo que adorarlas, tengo que darlos. Ahora, ¿sabía usted que Sadrach, Mesach y Abednego, estos nombres estuvieron en Babilonia? 3 nombres. Y estos fueron los nombres más principales. Acá en la Biblia que nosotros usamos, va a encontrar Sadrach, Mesach y Abednego. Los 3 nombres. Pero estos tres nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, tanto que son nombres babilónicos, son dioses babilónicos, y a ellos mismos, este Sadrach, Mesach y Abednego en nuestra Biblia, en el original aparece Orión y Pleiades y la Osa. Ahora vemos acá, entre ellos, estas constelaciones parecieran que no tienen ni un estado profético. Hermano, pero esas son simplemente cuestiones que Job está hablando. Job está viendo no solamente lo físico, Job está viendo el futuro del más allá. Porque viene tiempo que esas Pleiades, ese Orión y esa Osa tienen que caer. Mateo 24 declara que al tiempo final de la historia, las mismas estrellas, ellas van a ser conmovidas. Dice el libro de Mateo que allá las potencias son astros. Potencias son astros, son constelaciones. Ellas van a ser removidas. Mire, hermano, este tipo de enseñanza no la va a escuchar en otro lugar, en ningún momento. Porque yo trato de explicar estos mensajes de esta manera, para que usted vaya comprendiendo que el reloj profético de la iglesia se nos está acercando. La potencia, la pregunta, hago esto, y en cierta ocasión me hacen una pregunta hace unos días atrás. Un día que, por cierto, usted se dio cuenta que tembló acá en El Salvador. Me hacen una pregunta, me dicen, ¿será que solo en la tierra tiembla? Y me quedé yo escuchándole, porque solo dicen nomás
que tembló en la tierra, que son las placas tectónicas y que es el anillo. Pero se ha equivocado, porque cuando tiembla aquí, tiembla también arriba. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía usted que cuando la tierra, el terráqueo de tierra tiembla, también la potencia se tiembla? ¿Quiere una comprobación? La mayoría de personas, y esto usted sabe, cuando de repente ve usted en las horas del día, que es en la tardecita o en las horas de la mañana, ve para arriba usted y ve en el espacio regadas, se ven las nubes como que son piedrecitas, se va a dar cuenta que en términos de 3 horas o 4 de la tarde va a temblar. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía usted que las mismas potencias del cielo avisan a los seres humanos? ¿Por qué tocó esta parte? Porque Job está avisando y dice que incluso las Pleiades conocen los tiempos de la soberanía de Dios. O sea, no hay nadie más. Los egipcios a estas Pleiades, el Orión y la Osa, lo tomaban como el dios Osiris. Curiosamente, ¿quiere un versículo? Váyanse a Job capítulo 38. Job capítulo 38. Gloria al Señor. Job capítulo 38. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted se va a dar cuenta ahí lo que Job está declarando, lo que Job está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 38, verso 31. Vea cómo dice: ¿podrás tú impedir las delicias de las Pleiades? ¿O desatar las ligaduras del Orión? Job, es el mismo Dios le pregunta a Job, y Job razona en esta parte. En pocas palabras, en el versículo 32 dice: sacarás a tu tiempo los signos de los cielos y harás el Arturo. En la suya dice la Osa. ¿Guiarás el Arturo con sus hijos o guiarás la Osa mayor con sus hijos? Si usted ve estas dos, lo que está diciendo: un gigante las cazará. Un gigante. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuál es el gigante en este caso? Se está refiriendo a la Osa. Job se está refiriendo en ese caso a la Osa y está diciendo: la cazarán tú. Y después se dirige a él y dice: ¿cazarán ustedes al Orión, a la Osa y a sus hijos? Pero Job comprende y dice: solamente la soberanía de Dios, porque fue que las hizo. Entonces podemos ver que esas ligaduras nadie más puede tomarlas, sino que quien las creó. Y ahí está el detalle. Los científicos, e incluso cuando ven con esa cuestión del equipo tecnológico conocido como el telescopio, y la van a ver que esas brillan, hasta se ven como de colores. Si usted ve en las horas de la noche y dentro hay como un ramo en los cielos, espacio, como que una brilla, otra no, una brilla y otra no, hasta que, por cierto, parecen como de colores.
Y los días más friantes en el tiempo de abril, en noviembre y en octubre y parte de diciembre. ¿Sabía usted que incluso para esos días se preparan las fiestas de los tabernáculos en Israel? Y ellos mismos se dirigen por eso. Pero ¿por qué se van a dirigir por ellos? Porque el mismo Dios les dio el pacto al pueblo de Israel. Mas nosotros no nos dirigimos por una estrella, sino que nos dirigimos por Dios en primer lugar, y segundo nos dirigimos por el pueblo judío. Porque ellos son las estaciones para la iglesia gentil. Ella es la estación para el tiempo final de la historia, para el tiempo final. Ahora vea, muchos fueron por muchos nombres. Estas tres constelaciones fueron tomadas por diferentes nombres. Fueron tomadas por diferentes nombres a tal grado, vea, dice el verso 32: sacarás tú a tu tiempo los signos de los cielos, a su tiempo los signos de los cielos, y harás el Arturo con sus hijos. Y ve el 33 como le dice: supiste tú las ordenanzas de los cielos y dispondrás tú de su potestad en la tierra. ¿Qué le está diciendo Job ahí? ¿Tendrías tú el valor de no salir a ver y no contemplar y no decir quién fue que las creó? Entonces, ¿por qué es el motivo? Ahí entra el problema: la adoración de Roma a los ídolos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Allá en el pueblo judío, a estas estrellas, especialmente ya entrando aquellos que no reconocen a Cristo, y esto lo podemos ver en el libro de los Jueces, son conocidas como también el tiempo de Baal. Y si este nombre Baal lo transmitimos al español, usted va a encontrar el nombre de la señora que tienen ahí en San Miguel. La señora o la Virgen de la Paz. Y si lo ve también esto, usted va a ver que el mismo, yo no sé qué por qué, en cierta ocasión yo platicaba con una de las personas que son expertos en eso, en ese tema, y le digo yo, pero ¿cómo puede ser que allá tienen una y aquí la tienen de vuelta? ¿Cómo se vino caminando? No hay una respuesta. Entonces, ¿qué ha hecho Roma? Es cambiar el contexto espiritual para que la persona viva en confusión. Es decir, todos los astros fueron expuestos por señal, pero no para la adoración. Es el detalle. ¿Y Roma qué hizo? El imperio romano, los astros, no los tomó para otra cosa, sino para adorarles. ¿Se acuerda usted de la adoración a Zeus? Al dios Sol. ¿Se acuerda usted al dios Dionisio que tenían los griegos? ¿Quién lo tomó? ¿Acaso no fue Roma? O sea, lo que ha venido Roma de siglos es quitar el contexto de la adoración a Dios y a darle adoración a los astros. Pareciera como que aquí se estuviese dando una clase de astronomía o astrología, ese detalle. Y Job aquí da una enseñanza para los astros. Job está dando la enseñanza para los científicos, para los de la NASA, para todos los que son de la línea de la adoración a ellos. Y curiosamente, en el que usted gana y en el que yo gano y en todo lo que ganamos, ahí vamos a ver hasta el mismo solcito dibujado.
Curiosamente las cosas, el ojo que todo lo mira. Hola, que no vamos a tener problemas. Porque ahí es el problema. El diablo nunca se le ha gustado que se le descubre, que se le diga la verdad al ser humano. Dice Job, volvamos nuevamente al mismo versículo del capítulo 9. El que hizo el Arturo, la dice el oso, la osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del mediodía. ¿Cuáles serán estos lugares secretos del mediodía? ¿Cuáles serán esos lugares secretos que Job habla del mediodía? Yo por eso no comparto con muchos cristianos evangélicos que dicen de esta manera. No. Vea, y espero que usted nunca vaya a cometer ese gran horror ni error, ni lo vayamos a cometer. Muchos cristianos dicen, no, es que aquí hay misterios. No existen misterios. Allí en la misma palabra, si no me equivoco, Deuteronomio, es que dice que todas las cosas ocultas les pertenecen, pero a Dios. Entonces no me venga diciendo usted que es un misterio. Misterio es porque usted nunca la lee, ni yo la leo. Usted va a descubrir eso porque acá en la Biblia no me encontré cosas misteriosas. Nunca. Porque si juegan misteriosas, entonces ¿para qué hicieron la Biblia? ¿Por qué no dejaron a Dios toda? ¿Ya se dio cuenta? Cuando nosotros decimos, no es que son misterios, no. Las cosas misteriosas, vea cómo es en ese mismo 9. Y los lugares secretos del mediodía. ¿Cuáles son las cosas secretas? Las cosas secretas son aquellas que a simple vista, la vista del ser humano no puede percibir. Esas son las cosas ocultas que Dios tiene y que el hombre no puede ser reveladas. Entonces no hay misterios en la Biblia. Gloria al Señor. Por siglos y edades y años y siglos. Cuando una persona lee la Biblia, lo primero que le va a decir, o le hace una pregunta, usted lo primero que le dice, estos son misterios. Estos son misterios de la Biblia. No, es que la Biblia no contiene misterios. Otro día que dan los terrones que no leen la Biblia es otra cosa. Pero las cosas ocultas son de Dios. En la Biblia no me encontré cosas misteriosas. No, nunca. Porque si fueran cosas misteriosas, entonces por eso Cristo dice, escudriñen mi palabra. Escudriñar las escrituras. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, no vamos a tener aquellas palabras son cosas misteriosas. No. Bendito sea el nombre de Cristo. Y pareciera que este mensaje como que poco a poco se nos va abriendo otro poquito más. Pero es que aquí el mismo Job está declarando y dice que los secretos ocultos, en la Biblia no hay cosas ocultas, ni un momento. Ocultas son incluso para nosotros porque no podemos ni leerla. Pregúntenme a mí cuánto tiempo leo la Biblia. Ahora pregúntale a usted cuánto tiempo la lee. Cuando usted lee la palabra del Señor y escudriña su palabra, porque una cosa es leer y otra cosa es que usted escudriñe, usted va a comprender cosas que nunca usted pudo entender. Y nunca vamos a tener el contexto que fueron misterios. Nunca. Jamás. Y ahí está el detalle de muchos. Entonces vemos acá que las cosas ocultas a simplemente a la vista del ser humano no pueden ser reveladas, sino que las cosas secretas le pertenecen a quien las hizo y a quien las creó.
vemos acá, la ciencia lo que hace, anda buscando a dónde ver, a dónde encontrar, pero si logran verlas. Aunque usted no las puede ver, pero la ciencia sí las puede ver. Pero hay cosas que la misma ciencia no puede comprender, porque no es revelado a ellos. Ni tampoco nadie puede comprender las cosas que el mismo Dios las tiene en su propia potestad. Y curiosamente dice, por eso Jeremías dice, y conocerán cosas que tú no conoces. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando usted sea levantada. Entonces se va a dar cuenta usted que las cosas ocultas que nos parecen ser a nosotros, quien las va a enseñar y las va a tener va a ser el mismo Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces podemos comprender que el mismo Job está dando a entender y dice, porque yo que soy sabio no puedo comprender las cosas ocultas que son de Dios, pero sí puede comprender sobre el Orión y las Pleiades y las cosas visibles. Curiosamente, la palabra, vemos fundamentos que la Biblia nosotros muchas ocasiones desconocemos. Vea, y el mismo Dios, en el versículo 16 del libro de Job, dice que si yo le invocase a él, me respondiese, aún no creyeren que hayan escuchado su voz, porque me has quebrantado con potestad y has aumentado mi miseria sin causa, y no me has concedido que tome mi aliento, y hazme hartar de amargura. Ahora, no solamente eso, de su enfermedad, de su dolencia, sino que él mismo está exaltando a Dios y dando a comprender la misma adoración de quien hizo y quien las ha creado. Por eso es muy importante poder conocer esta misma palabra. Esta misma palabra que nos hace reflejar los secretos que nosotros muchas ocasiones hemos desconocido. Si usted dice, hermano, pero ¿cómo puedo hacer yo para poder comprender esta palabra? Fácilmente, léala o leámosla. Ellos mismos, estas tres cosas del Orión y las Pleiades, tiene un contexto fuerte. Y el contexto fuerte, en la palabra del Señor podemos ver que el Orión en el hebreo, la palabra Orión en el hebreo o del lenguaje judío, significa fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales. O sea, no puede ser más gigante las cosas cuando está la fuerza. Muy fuerte, muy grande puede ser alguien, pero si no tiene fuerza, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, desde ahí vemos desde un sentido espiritual. Ahora, ¿qué significa la osa mayor según Job y según la reflexión judía? Significa dirección de Dios. La osa mayor, dirección de Dios. En cierta ocasión, en nada más ni menos, yo escudriñando esta palabra, dije yo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Quiero encontrar otra cosa más en este mensaje. Y hay cosas, hermanos, que nunca van a poder comprenderlas, ni el mismo hombre estudioso, ni el mismo hombre que conoce mucho sobre su potestad del conocimiento. Ahora vea, las Pleiades. ¿Qué significa las Pleiades? Las Pleiades en el mundo espiritual significa comunidad juntas. Comunidad juntas. Y vuelvo y repito, cuando usted ve esas figuras en el cielo,
usted ve que no hay una estrella que no esté separada de otra. Va a haber siempre en agrupaciones, en conjuntos. Entonces ahí podemos ver que allí el mismo Dios les ordena. Y curiosamente, sabía usted que el mismo Dios a ellas las llama hasta por el nombre de ellas. Dice la palabra que el mismo Dios a las estrellas las llama por su propio nombre. Imagínense cómo llamará Dios a ellas. Orión, venga para acá. Osa, venga para acá. Pleiades, vénganse para acá. Curiosamente. Entonces ahí podemos ver la belleza y la bendición que Dios tiene. Ahora, estas mismas Pleiades son tomadas como el tiempo de las cosechas. Las Pleiades son tomadas como el tiempo de las cosechas. Cuando las Pleiades están bien bonitas, las cosechas empiezan a llegar. Esto ya es en el Medio Oriente. Ya ellos vienen a comprender y a entender que ya se van acercando. Vea Job capítulo 22, en nombre de Dios. En el mismo capítulo 38, Job hace esas mismas declaraciones. Que dice que Dios a ellos, mejor dicho, Dios le responde a Job desde los torbellinos. Curiosamente, desde torbellinos. O sea, esto vemos, hermanos, vemos acá cómo Job hace un manejo del mismo universo. El mismo Job hace ver a todo el universo sobre la soberanía de Dios. No que el universo está encima de Dios, sino que como Dios hizo el universo. Lo que le hablaba hace un momento sobre la creación en el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, esto, hermano, ya es un sentido bastante figurado en el mundo espiritual. Aunque todo sea una parábola. Aunque todos sean unas parábolas, pero sí, este hermano, esta osa mayor, como dije un momento, se ubica al norte todo el tiempo. Solo se mueven las Pleiades y el Orión, pero menos la osa. Y solo se mantiene en el norte. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Díganle a Dios un momento: Señor Jesús, te doy gracias. Oh Dios, tú nos has dado para poder comprender tu palabra. Ahora he conocido, Señor, de lo más maravilloso y de la soberanía que tú tienes. Oh Dios, de la soberanía que tú tienes en su creación. Padre, si tú hiciste el Orión y las Pleiades y la osa, también creaste al hombre, al ser humano a tu semejanza. No hay cosa, oh Dios, más bonita y más maravillosa en decir que soy semejante a ti, oh Dios. Tu palabra dice que aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero sí tenemos, oh Dios, la esperanza que cuando menos, oh Dios, seremos semejantes a Él y le veremos tal como tú eres. Dios amado, esta tarde, oh Dios mío, gracias por haberme hablado a mi vida, por haber hablado a mi ser, por haberme dado a comprender, oh Dios, tu soberanía sobre todas las cosas. Oh Dios, mira aquella vida de aquel ser humano que no puede comprender su soberanía. Mira aquella persona que su soberanía es nomás al ídolo y no a ti, Señor. Tú mereces una adoración. Tú mereces, Padre, la exaltación.
oh Dios, a comprender la vida de los amigos, al entender el misterio de la salvación, al entender el plan de salvación a ellos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre, da fuerza a aquel cansado, da fuerza a aquel Señor que no tiene ninguna, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, he hablado de tu palabra, Señor. He hablado de ella, Padre. Y yo quiero, Señor, llevarme mucho más esta palabra en mi corazón, oh Dios. Y que estas palabras hayan germinado, Señor, en el pensamiento y en el corazón de cada uno de mis hermanos, oh Dios. Gracias, Padre, por esa creación. Gracias por haberme, oh Dios mío, dado, Señor, la oportunidad de poder contemplar tu grandeza. Tu palabra dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, digo pues que es el hombre para que él tengas tu memoria. Dios amado, gracias. Gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, oh Dios, y amén.